Gracias Bruno, gracias Feliciano, gracias a todos ustedes por estar aquí. Y, y es muy especial esto porque me da la impresión de que Anne Barchet, tu madre y mi madre están aquí también, como lo está Dominique. Que por cierto, yo no sé si Dominique y tu madre no tuvieron un pequeño ligue. Bueno, Pequeño, pero, sí. pequeño, no tan No pequeño. hablamos. Bueno, pero no, es para decir que son. Mi madre era muy amiga de Anne y yo lo quería mucho a Anne también. Y recuerdo, además, el último consejo que me dio, fíjate, poco antes de morir, me dijo: On ne mange pas dans de la vaisselle cassée. No se come en vajilla rota, refiriéndose a una situación sentimental y tal. Pero siempre estuvieron muy cerca y hoy me da la impresión también que están con nosotros, entonces para mí es todavía una ocasión más emotiva de poder hablar de mis libros y de lo último que has comentado, que me he convertido un poco en un desenterrador de héroes, porque es verdad que descubrí a Isabel Zendal y últimamente a Rafael Guastavino, y me ha pasado dos cosas con estos dos libros. A mí al principio lo que me atraía de la expedición de la vacuna era este lado original de cómo se pudo organizar una expedición a principios del siglo XIX con niños a bordo. De hecho, era la protesta en el Consejo de Indias cuando el rey propuso organizar estas expediciones, desde cuándo se llevan niños en expediciones por el mundo, ¿no? Era un tema muy original en sí. Y fue la última expedición de lo que se llamó el Imperio Español, que era la monarquía católica española, ¿no? Y entonces todo esto es lo que me llamaba la atención, el lado aventurero, el lado libro de vencer obstáculos, de descubrir mundo, toda esta cosa que siempre me ha gustado a mí. El lado Tintín, ¿eh? Tintín es alguien que yo creo que es el autor que más me ha influenciado a muchísimos de nuestra generación, ¿no? Pues tenía algo de Tintín esta historia. Pero luego me pasó una cosa que me ha pasado también con Guastavino, y es que descubres que esta gente que salió en 1803 en un barco velero, una corbeta pequeña, para llevar la vacuna de la viruela a América, hicieron mucho más que llevar la vacuna de la viruela a América. Os voy a poner un poco en antecedente. La viruela causaba estragos en todo el mundo y sobre todo en América porque la población nativa no tenía ningún tipo de inmunidad contra la viruela. Los terratenientes españoles, americanos, se quejaban a la monarquía y al rey porque se le moría la mano de obra. Y luego la viruela no discriminaba y el rey mismo tenía una hija que se había quedado ciega por viruela, Luis XV había muerto por viruela, la viruela rodeaba a todo el mundo y lo hizo así desde los albores de la historia. Hay restos de viruela en tumbas de faraones, o sea, la viruela llevaba existiendo y había un 10% de la población europea que era un poco tocada por la viruela. Era raro que en una familia no hubiera alguien tocado por la viruela. Un poco lo del cáncer hoy, pero... Y la viruela en una tercera parte de los casos te mataba, otra tercera parte de los casos te dejaba unas secuelas muy graves, y la tercera parte que sobrevivía acababa con las famosas picaduras de viruela. Es una enfermedad que aterraba a las mujeres, porque una vez picadas de viruela ya no habían quien las casase en la época, entonces era un problema. Y bueno, un inglés descubre la vacuna, el doctor Jenner, un tipo muy genial, porque su descubrimiento hace que hoy estemos aquí. Porque este hombre cambió la historia de la humanidad al descubrir eso, descubrir la inmunización. Curiosamente, en el liceo francés a mí me enseñaron siempre que había sido Pasteur el inventor de la vacuna. He tenido que llegar y escribir este libro para darme cuenta que no, que era un inglés que se llamaba Jenner, muy genial, y se le ocurre, al ver que las campesinas que ordeñan las vacas acaban teniendo una especie de viruela, pero pasajera, que es liviana, que no es mortal, se le ocurre que a lo mejor esto puede proteger de la viruela humana, que es la letal. Y hace un experimento con el hijo de su jardinero. En la época se podía hacer eso. Ahora dudo que lo permitan. Y bueno, pues el experimento salió y luego multiplicó el experimento y se dio cuenta que en efecto ahí había descubierto algo. Y fue un descubrimiento que, claro, que causa una gran revolución porque era la primera vez que en el mundo que se mezclaban fluidos humanos con fluidos animales. Y eso era considerado primero por la Iglesia como contrario a la ley divina. ¿Tú quién eres para estar interfiriendo en lo que ha creado Dios, ¿no? Esa fue la primera reacción de la Iglesia, pero enseguida cambió después. Y se convirtió en una muy gran defensora de la vacuna.
Y luego en muchos otros estamentos también pues había que, digamos, que digerir este invento. El caso es que le llega a oídos del rey Carlos IV que esta vacuna existe y que funciona. Y entonces cuando recibe un despacho un día en la granja de Santa Fe de Bogotá anunciando una nueva epidemia de viruela, desesperado, llama a Godoy y ¿qué podemos hacer? No podemos llevar esta vacuna a América. Entonces, bueno, ¿y cómo se lleva esto? Claro, no había la cadena del frío. ¿Cómo podías transportar una vacuna? Pues entonces pensaron, vamos a llenar barcos veleros con vacas infectadas de viruela. Pero las vacas infectadas de viruela eran vacas del norte de Europa, era complicadísimo. Y claro, Godoy decía, pero ¿cómo vamos a llenar barcos de vacas? ¿Y cómo van a llegar esas vacas hasta el otro lado del Atlántico? No le veían mucho el sentido. Hasta que por fin dan con el mejor vacunador de Madrid, que era un alicantino llamado Javier Balmis. Y Balmis tiene una visión, pero más una visión de verdad de conjunto. Balmis era un genio, era un cirujano y un médico totalmente enamorado y apasionado, vocacional a tope, investigador y siempre muy puntero, muy innovador, y va al rey y le dice, mire, majestad, solo hay una manera de llevar la vacuna y es utilizando niños. Y además niños huérfanos, le voy a decir. Digo, pero ¿cómo? Que niños huérfanos era un problema para el rey. Dice, ¿pues no podemos llevar soldados? Pues no. Tiene que ser niños porque cuanto más jóvenes y más pequeños mejor para que no se hayan inmunizado accidentalmente. Y hay que vigilarlos y, hecho un cálculo, con 22 niños conseguimos llevar por el procedimiento de brazo a brazo la vacuna a América. ¿Brazo a brazo qué quiere decir? Que inoculaban a un niño de viruela, por eso el libro se llama A Flor de Piel, porque era una lanceta que a flor de piel te metían el virus. Al cabo de una semana salía un grano, sacaban en la parte vacunífera el fluido del grano, se lo inoculaban a otro niño, este quedaba vacunado y el otro estaba en proceso de vacunarse. Y así, grano a grano, llegaba viva la vacuna a donde fuese. Esa fue la idea, una idea que parece una tontería, pero que era genial en aquel momento, pero también muy descabellada. Entonces, claro, imaginaros ahí las reuniones del Consejo de Indias, pero ¿cómo vamos a financiar esto? ¿Pero cómo se lleva? Pero además, ¿cómo justificas que vayan unos niños? Porque, claro, no había unos padres en su sano juicio que hubieran dejado que sus hijos se embarcasen en aquella aventura. Por eso Balmis dijo tienen que ser huérfanos, claro, porque no era la única posibilidad. Era utilizar los niños más indefensos, la capa más baja, si se puede decir, en aquel momento y vulnerable de la sociedad, para una empresa que iba a llenar España, la monarquía y la ciencia de gloria, que era salvar el mundo de una enfermedad que era más que una enfermedad, que era un mal absoluto. Y fue, bueno, entonces, ¿cómo se justifica eso? Bueno, porque Dios va a estar con estos niños porque son los elegidos para salvar el mundo. Entonces se montan sus propios... Bueno, no os voy a contar todo el libro. El caso es que salen con estos 22 niños. Balmis, que era un gran científico, no sabía lo que era un niño, y se le ocurre esta idea, hace una pequeña prueba, va aquí en Madrid, en la calle Atocha, había un orfanato, coge a 5 o 6 niños y los lleva a La Coruña, donde embarcarían para la expedición. Y en ese viaje, de 10 días a La Coruña, se dio cuenta de lo que eran estos niños abandonados. Robaban el material, robaban comida, se escapaban, no tenían ningún tipo de lealtad ni nada, eran niños salvajes recogidos de la calle, ya una vez abandonados y con miedo de que les vayan a abandonar otra vez y no saben dónde. Huían cuando los querían, tuvieron que llamar a la policía para que les trajesen. Entonces, claro, llega agotado a La Coruña pensando si en 6 días he llegado agotado con 22 niños a América, ¿cómo voy a llegar? Y entonces ahí va al hospicio de La Coruña, cuya rectora era una señora que se llamaba Isabel Zendal. Y es ahí donde llega a un acuerdo con ella para conseguir los 22 niños y que él se da cuenta que sin ella esa expedición no es posible. Porque ella sabe llevarlos, porque bueno... Y es ahí donde se descubre el personaje de Isabel Zendal. Entonces, cruzan América, pero claro, lo que os decía antes, lo que al principio a mí me sedujo, luego descubrí que fue mucho más importante porque Balmis fue con la idea de acabar con la viruela, no solo de llevar la vacuna. Él fue con la idea de hacer las juntas de vacunación y de hacer las primeras campañas, la primera campaña de vacunación masiva de la historia. Y entonces es lo que ponen en marcha en América. Hacen las juntas de vacunación
crean un sistema para que se enseñe a vacunar, que sea autorreplicante, que unos enseñen a otros, de manera que en la última aldea del último pueblo de la selva amazónica, ahí donde no había un médico, pero sí había un párroco, se le instigase al párroco a rellenar un libro de vacunación paralelamente al libro de bautismo, para que cada niño, en todo lo que era el Imperio Español, se vacunase gratuitamente al nacer. Eso fue el principio del fin de la viruela. O sea, el médico inglés había inventado la vacuna. Lo que yo me di cuenta al escribir el libro es que Balmis inventó la vacunación, que es otra cosa. Porque los ingleses vacunaban solo a las élites. Y por eso Balmis reconoció, Jenner, el inventor de la vacuna, reconoció el valor tan grande de Balmis y de esa empresa, que fue la única empresa de sanidad pública tan grande que jamás se haya emprendido. Porque la vacuna inglesa se vendía, y en malas condiciones a veces, porque se transportaba mal también. Esto fue sanidad pública a lo bestia. Y van hasta Filipinas, porque luego hay una segunda parte de la expedición con 26 niños mexicanos y llevan en el galeón de Manila la vacuna a Filipinas y a China, y enseñan a los chinos a vacunar. Y Balmis está ahí todavía, medio muerto además, pues estaba enfermo. Era gente, pues la gente de la pasta de la gente que ha hecho América, quiero decir, la gente que no se descorazonaba nunca. O sea, Balmis llega enfermo de disentería, con dos niños, que necesitaba siempre niños porque era la cadena de transmisión, naufraga en frente de China, y bueno, y lo rescatan, lo llevan a Cantón, y es que en cuanto llega a las 2 horas estaba vacunando en Cantón a la gente. Era gente que no se desanimaba ante nada, ¿no? Y entonces, que esta historia no sea algo que se enseñe en los colegios, me parece raro en España. Esta especie de que no se sepa nada de esta expedición, que fue, si hay algo realmente ejemplar en el sentido de los valores que podemos nosotros compartir con esta gente, valores con los que nos podemos identificar. Por eso es importante defender a nuestros héroes, porque son el pegamento social, son el vínculo social. ¿Por qué? Porque representan unos valores en los que todos nos podemos sentir, con los que todos nos podemos sentir identificados. Por eso es tan importante, y por eso yo luché luego mucho cuando salió el libro, para visibilizar a Isabel Zendal. No había nada más que una callecita en La Coruña con el nombre suyo y mal escrito. Isabel López Zendaya. No se sabía cómo se escribía su libro, por eso fue tan difícil localizarla, ¿no? Y yo no podía empezar a escribir el libro si yo no me la quería inventar. Yo soy novelista, pero en el fondo, bueno, yo he estudiado historia y siempre me ha quedado esa cosa de historiador a mí me gusta la realidad y contar la realidad y contar un hecho verídico, porque siempre pienso que es mucho más fuerte de lo que yo me pueda inventar. Y además es que me lo demuestra mi trabajo constantemente. Cuando por cualquier razón no tengo suficiente información o documentación para contar algo y tengo que inventarme algo para pasar del punto A al punto C, me tengo que inventar el punto B, tengo mucho cuidado a que eso sea plausible, que case, que sea lógico, que tal y cual. Luego, si por casualidad encuentro la documentación del punto B y la comparo con lo que yo he escrito, siempre lo que ha ocurrido en la vida real es mucho más fuerte, mucho más increíble, mucho más surrealista que lo que yo haya podido inventar. Pero es que siempre me pasa. Entonces yo prefiero siempre conseguir la documentación, la verdad, y solo escribir, reconstruir cuando no me llega esa documentación. Y con Isabel Zendal pasó lo mismo. Yo no podía empezar ese libro si no sabía quién era. Y fue gracias a la generosidad de un periodista de La Coruña, enamorado de su ciudad y por tanto de esta historia, que es muy de la ciudad de La Coruña, que había descubierto. Y un día llego a La Coruña y abro el periódico local, resuelto el enigma de la rectora Isabel. Era un artículo de Antonio López Mariño, que había descubierto el primer papel que hablaba de ella, que era un papel del obispado de Santiago, y era el obispo que había ido a confirmar a la fe católica todos los municipios de Órdenes, que es un municipio de la provincia de La Coruña, y en una aldea pequeñita, Santa María de Mariña, ahí estaba en el papel que habían
confirmado la familia López Zendal, y allí aparecía todos los hermanos, su nombre bien escrito y una pequeña definición que para mí eso me abrió la puerta para poder hablar de ella y saber quién era esta mujer, porque hasta entonces los historiadores o los que se habían acercado al tema decían que probablemente era la hija de una gran burguesa de La Coruña que financiaba el hospicio y que por eso ella estaba allí de rectora, pero no había ninguna evidencia de todo esto. O que era una inglesa porque el apellido Zendal no aparecía en la genealogía española y entonces pensaba que podía ser Sendal, un anglicismo. Tenía sentido, pero tampoco había ninguna prueba de ello. Ahí aparece la familia con una pequeña descripción, pobres de solemnidad. Entonces, claro, eso ya para mí me decía muchas cosas. Me decía que era hija del campesinado gallego de finales del siglo XVIII, entonces ya podía recurrir a la bibliografía que había sobre cómo vivían los campesinos en Galicia en aquellos años, y era una miseria y una pobreza absolutamente, para mí fue una sorpresa, absolutamente increíble. Vivían en chozas con un agujero en el techo, una humedad bestial, el suelo era de tierra, convivían con los animales domésticos, dormían en unos colchones de paja pero finísimos, una promiscuidad absoluta, enfermedad, vamos. Eso explica que se hayan ido todos a América, porque Uruguay es un país colonizado por los gallegos. Los puertos el puerto de La Coruña, los puertos gallegos estaban llenas de gente, de estos campesinos que querían irse a encontrar un futuro, porque en Galicia no había manera, era la pobreza extrema. Y como ella, su madre murió de viruela, y como ella de alguna manera salió del campo a la ciudad. ¿Por qué? Porque descubrimos otro papel, que era el censo de La Coruña, que contaba que en la, ¿cómo se llamaba la calle? La calle Mayor número 36, en el domicilio de Jerónimo Hijosa, que era un prohombre de la ciudad, un ricachón de la ciudad, había 2 esclavos y una criada, Isabel Zendal. Y era lógico, era la salida de salir del campo, salías a servir a la ciudad, y de ahí ella, como era una mujer lista y que valía más que para criada, pues acabó siendo la directora de la sala de partos secretos del Hospital de la Caridad, que ahí iban a dar a luz, es muy graciosa esa parte del libro, bueno, muy graciosa, terrible, y luego acabó rectora del hospicio de... Entonces me quedaba a descubrir cómo es que ella aceptó ir a América, porque ella al principio dijo que no, ¿cómo iba a aceptar ella que llevasen a sus huérfanos en un viaje tan arriesgado? Entonces el secreto, y eso es un poco también especulación, ella tuvo un hijo sin estar casada, lo cual en aquella época era un problema. El hijo no tenía derecho, por ser hijo hijo natural, de hacer ciertos estudios, por ejemplo, no les dejaban estudiar gramática, tenía que cantonarse a la vida, a las actividades manuales. Y yo creo que ella debió hacer ahí un cambalache y le debieron de prometer una vida nueva en América si se acompañaba a la expedición. ¿Por qué? Porque todos los papeles donde aparece ella y su hijo, los papeles anteriores al viaje, él aparece siempre como hijo de Isabel Zendal, hijo de padre desconocido, pero de Isabel Zendal. Y los papeles posteriores al viaje aparece como hijo adoptivo de Isabel Zendal. Claro, entonces si eras hijo adoptivo ya estaba, ya no había problema. Ya podías empezar una vida nueva. Y en América, él es hijo adoptivo. Y sin embargo, en España no. Le insultaban, hijo de puta, por la calle, porque ese insulto nace ahí, nace de estas cosas, ¿no? Y entonces ella sale y es la pieza indispensable en este viaje, porque es la que se ocupa de que la cadena de transmisión no se interrumpa. Pero claro, había conflictos, tenía que haber conflictos. ¿Por qué? Porque ella, su prioridad era salvaguardar la vida de sus niños, digamos. Pero la prioridad de Balmis no era esa. La prioridad de Balmis era el éxito de la expedición. Y a veces las dos cosas no coincidían. Por ejemplo, en Puerto Rico se quedan sin niños para transportar Y entonces deciden comprar, porque prácticamente los compran, van a las familias más pobres, déjanos tu niño un mes para que vaya con nosotros a Venezuela a transportar la vacuna. Y uno de los niños tenían prisa, se tenían que ir, Balmis contrata a estos 2 niños y ella le dice, no, este está enfermo, este no puede venir con nosotros. Y Balmis dice, mira, ahí tienen un choque, porque para él la prioridad era no podíamos interrumpir la cadena. Llevan al niño y es el único que después de llegar a Venezuela en el viaje de vuelta muere de toda la expedición. Claro, eso a ella le sentó fatal. Pero bueno, el caso es que toda esta expedición, que todo esto
haya salido, claro, no volvió a España, porque volvió Balmis a recoger su gloria, pero los demás no volvieron porque no había dónde volver. El país estaba en las fauces de Napoleón, el rey estaba ya en Francia, medio secuestrado, no había aquí un futuro para toda esta gente. Entonces, yo creo que un poco la causa de que se perdiese la memoria de esta expedición es que precisamente la mayoría no volvieron. Y el país luego entró en una decadencia absoluta, hasta hace muy poco, de hecho. Bueno, pues el caso es que me parece increíble que no se dé a conocer esta historia, que no se enseñe en los colegios y que no sea algo que haga parte de nuestro acervo cultural. Curiosamente, en México, en los programas de historia de los niños de 12 años, ahí sí hay un párrafo dedicado a los niños vacuníferos que vinieron de España. Hay una escuela de enfermería en México que lleva el nombre de Isabel Zendal. Y aquí no hay nada. No hay nada. Querían cambiar el nombre del general Moscardó a calle de Isabel Zendal y no les contestaron. Yo intenté así un poco... Y igual es mi sorpresa cuando de repente hay un hospital en Madrid gigantesco que hay para la pandemia y lo llaman Hospital Enfermera Isabel Zendal. Y es como si me hubiera tocado la lotería. Porque el libro había salido en el 2015, la pandemia nos llega en el 2020 y es la historia de un libro que ha resucitado. Ha tenido 2 vidas. Porque funcionó bien en el 2015. No sé, pero vamos, tuvo su vida normal, pero ya todo el mundo se había olvidado del libro en el 2018. Y de repente en el 2020 me llama Mercedes Milá y me dice: ¿tú has escrito un libro sobre...? Y me hace una entrevista a Susana Griso y de repente se empieza a descubrir que España tenía algo que decir en este mundo de las vacunas. Como que habíamos hecho la primera campaña de vacunación y a lo mejor no es casualidad si la que hemos hecho ahora ha salido bien, porque hay tradición de esto en España. Está en nuestra cultura médica. Y esto también era también un poco reivindicar la medicina española. La medicina militar española era muy buena y era muy puntera y siempre lo fue. Y nunca nadie habla de eso. Siempre parece que era el último país en hacer las cosas bien. Y no fue así, ¿no? Entonces, fui a verla a Isabel Díaz Ayuso a dar las gracias, ¿no? Le digo: presidenta, ¿cómo se le ha ocurrido usted poner el nombre? Porque hay que tener huevos, ¿no? O sea, todo el mundo le decía, este hospital se tenía que llamar Hospital Rey Felipe VI, ¿no? Porque era lo que tocaba, ¿no? Y ella le dijo: mira, he leído tu libro en agosto, me encantó y me pareció perfecto llamarle Isabel Zendal. Digo: pues bravo, porque ahora todo el mundo ha oído hablar de Isabel Zendal. Lo que pasa es que Isabel Zendal ahora, el problema es que la han hecho de derechas. La pobre Isabel Zendal, que tarda 200 años en resucitar y en ser alguien, y resulta que es de derechas porque no hay un ayuntamiento de izquierdas que haga nada de ella. Pero de derechas hay un montón. El otro día me invitó la alcaldesa de Pozuelo porque inauguraron la plaza Isabel Zendal. Fuimos ahí con la banda, el speech, la banderita, pero siempre es de derechas. O sea, Isabel Zendal es como de derechas. Que estamos en este país, ¿no? Que es tremendo, que es que eres de un lado o eres de otro, pues que no puede haber algo, hasta para los personajes históricos. En fin, esperemos que la historia la acabe situando en el lugar que realmente merece, porque ella no creo que fuese de derechas ni tampoco de izquierdas, pero ella era una superviviente y tuvo una historia absolutamente ejemplar. Y luego era un modelo para el gremio de la enfermería. Los ingleses tenían su Florence Nightingale, aquí no había nadie. Es que la OMS la declaró la primera enfermera en misión internacional. Es un poco como la primera enfermera hispana de la historia. Bueno, hispana, era española, pero acabó en México su vida, ¿no?